lección 25 del curso online en mi canal para aprender a tejer con 2 agujas tricot. Hoy en la lección 25 vamos a aprender qué es una muestra de punto o de orientación. La muestra de punto o de orientación es un cuadrado tejido antes de realizar la labor. Es esencial realizarlo porque nos facilitará toda la información necesaria para calcular el número de puntos y de vueltas que requiere una labor. También con la muestra se sabe cómo va a quedar a la vista y al tacto tanto la lana como la labor a realizar. Sin la muestra de orientación no podemos saber cómo va a quedar nuestra labor, porque nos va a dar la idea general de cómo puede salir nuestra labor, tanto en lo que es las medidas como el tacto, los colores de la lana, si es una lana multicolor, por lo que si no hacemos una muestra de orientación o una muestra de punto antes, nos arriesgamos a que la labor no nos salga bien y sea un total desastre. Por lo que siempre antes de realizar cualquier labor, hacer la muestra de punto, porque con la muestra de punto no os vais a equivocar cuando realicéis la labor y vais a tener controlados todos los detalles. ¿De qué tamaño tienen que ser las muestras de punto? Normalmente los patrones comerciales y en las etiquetas de los ovillos van a requerir que hagas una muestra de 10 por 10 centímetros, es decir, 10 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo. En los patrones comerciales las muestras están realizadas con el tipo de punto con el que se va a realizar la labor, mientras que las etiquetas de los ovillos te dan la muestra de 10 con 10 centímetros en punto jersey. ¿Qué significa esto? Que si vamos a realizar una labor a partir de un patrón comercial, por ejemplo un jersey, un top, una bufanda, esa labor va a estar realizada seguramente en un punto completamente diferente que el punto jersey, por lo que tendremos que tejer la muestra de 10 por 10 en ese diseño de punto que se va a utilizar. Normalmente en el patrón viene indicado cuántos puntos y cuántas hileras corresponden a esos 10 por 10 centímetros. En las etiquetas de los ovillos también nos va a venir un dibujo de un cuadrado en el que nos va a indicar cuántos puntos y cuántas hileras hay en 10 centímetros, pero tejidos con punto jersey. Si lo que quieres es probar tu tensión, es decir, el número de puntos e hileras que te salen en una lana determinada de un fabricante determinado, sigue las instrucciones que te pone en la etiqueta respecto a la tensión. No obstante, lo del cuadrado de 10 por 10 centímetros es una cosa flexible. Se pueden hacer muestras de orientación de punto más grandes, inclusive un pelín más pequeñas. Aquí estáis viendo un ejemplo de muestras que yo he tejido anteriormente de labores que he realizado hace ya meses. Veis que hay de muchos tamaños y hay con muchos tipos de puntos diferentes. Hay algunas que las tengo hechas con el punto jersey, otras las tengo hechas con el punto musgo, otras las tengo hechas con lana multicolor, otra la tengo hecho con un punto que es un punto caído. Y inclusive tengo una mini muestra de un gorrito de punto que tejí. Las muestras, como os he dicho antes, siempre tienen que estar tejidas con el diseño del punto que vamos a utilizar en la labor. Y aquí tenéis una de punto musgo, una de punto canasto, el del punto caído,
tenéis aquí de punto jersey. También está bien que hagamos la muestra pues para ver los colores de una lana. Aquí tenéis punto elástico. Inclusive las muestras de punto las podemos hacer más grandes que todas estas que veis aquí, que algunas tienen 10 por 10, otras son más pequeñitas y otras son un pelín más grandes. En el caso de que queramos tejer jerseys, chalecos o chaquetas, podemos hacer las muestras más grandes, porque cuanto más grande, más exactos vamos a ser y con más precisión veremos cómo nos va a quedar la labor. Por ejemplo, aquí hay unas muestras que os voy a mostrar de un jersey chaleco que estoy tejiendo ahora mismo. Hice varias muestras para probar qué agujas eran las mejores para tejer este proyecto. Pues tejí una muestra con agujas de 4,5, otra muestra con agujas del número 4 y otra muestra con agujas del número 3,5. Como veis, salen tamaños diferentes porque el grosor de las agujas es diferente. Y con estas muestras que son más grandes podemos ver mucho mejor cómo nos va a quedar la labor, cómo es la lana, qué tacto tiene, y también podemos ver con más exactitud, al ser más grandes las muestras, cómo es nuestra tensión, es decir, nuestra fuerza al tejer, y los números de puntos que nos salen de ancho y de hileras que nos salen en el alto. Para saber cuántos puntos e hileras hay en una labor, tenemos que saber contar puntos e hileras. Recordar que en una de las lecciones anteriores os explicaba cómo contar los puntos y las hileras y cómo distinguir un punto al derecho y un punto al revés. Pues aquí es esencial. Si no lo habéis aprendido, id a las lecciones anteriores para que lo repaséis y lo aprendáis, porque si no sabéis contar puntos e hileras y distinguir los puntos al derecho y el punto al revés, no podréis contar los puntos y las hileras en vuestra muestra de tensión y por tanto no podréis saber qué medidas tenéis que utilizar. Es común que las muestras de tensión las bloqueemos, es decir, que las lavemos un poco, las echemos vapor por encima, porque las tenemos que medir y contar los puntos y las hileras como si la labor estuviera terminada. Y para eso la bloqueamos, es decir, la humedecemos o la echamos vapor por encima, dependiendo del material que esté hecha la lana, para asegurarnos 100% el aspecto de la prenda al final. Y eso se hace con la muestra de orientación. Así también sabemos exactamente cuántos puntos y cuántas hileras hay, porque cuando se bloquea se tiende a abrir la lana y por tanto se suele aumentar un pelín más el número de puntos y de hileras. Normalmente lo ponemos sobre un lugar duro o sobre una superficie que la podamos extender y la ponemos alfileres para sujetarlo y empezar a contar y a medir tanto el ancho como el largo, o también podemos utilizar una plantilla que venden en tiendas especializadas, que es un cuadrado de 10 por 10 centímetros que puesta sobre la muestra de tensión, ¿vale?, nos indica pues si tenemos tejidos esos 10 por 10 centímetros. Y es mucho mejor porque no vamos pinchando con alfileres y tenemos ya lo que es la medida señalada y no tenemos que ir midiendo con la cinta métrica. Este cuadrado a mí me lo regaló lo que es la colección de crochet de la que estoy suscrita, pero sirve tanto para crochet como para punto, para 2 agujas, y viene muy bien porque me ahorra el que coloque alfileres y que tenga que estar con la cinta métrica.
Aquí en la muestra grande lo vais a ver mucho mejor. Mide, como se ve a simple vista, más de 10 por 10, pero colocando yo aquí el cuadrado, pues puedo delimitar mejor el área y puedo contar. Esto es si queremos utilizar los patrones comerciales que utilizan un cuadradito de 10 por 10 como muestra de orientación. Pero como os he dicho, esto es más muestras más grandes, inclusive no hace falta que midamos 10 por 10. Podemos personalizar 100% nuestra labor y contar los puntos e hileras en todo el cuadrado entero. Es decir, que medimos el cuadrado entero de ancho y de largo, las medidas totales, no los 10 centímetros, y contamos la cantidad de puntos que hay en el ancho y la cantidad de puntos que hay en el largo, y a partir de ahí pues podemos hacer los cálculos para realizar nuestra labor. Recordar, 10 por 10 es comercial, y en la siguiente lección os voy a enseñar cómo realizar una muestra de orientación según las medidas comerciales de 10 por 10.